están? Aquí estamos nuevamente en una jornada de análisis. La semana pasada conversábamos con un recién electo core de acá de la comuna que nos planteaba un poco cuáles eran sus opciones políticas, cuál era el país con el que soñaba y nos invitaba a participar. Hoy día tenemos otro invitado que también nos va a venir a contar nuestro acontecer comunal y cuál es la opción política que él ha tomado y nos va a dar una visión para que podamos tomar con madurez la decisión el próximo 17 de diciembre. Para mí es un gusto saludar a nuestro alcalde. ¿Cómo está, señor alcalde? Muy bien, muchas gracias por la invitación, María Elena. Alcalde, cuando nosotros hacemos una revisión, una visión más o menos de lo que ha sido su periodo, vimos su primer periodo que fue como un poco cansador, tal vez para usted, en algún momento lo evaluamos, en la cual fue muy crítico porque estuvo toda la ciudadanía mirando cómo desempeñaba usted su papel. Y hoy día vemos confianza en la gente, vemos confianza en su gestión, vemos una mayor tranquilidad. Por otro lado, también nosotros acá hemos tenido gestores desde la municipalidad que están ocupando diferentes cargos que tienen que ver con los jóvenes, con los adultos, con la cultura. Por lo tanto, hemos visto que hay un movimiento constante con el desarrollo de la comuna. ¿Cómo ve usted como alcalde? ¿Cómo nos presentaría San Vicente hoy día desde esa perspectiva? Bueno, una alcaldía son muchos ámbitos, ¿cierto? Y cada ámbito tiene su complejidad y el municipio tiene herramientas a veces limitadas. Y efectivamente hay cuestiones que han sido complejas de resolver y otras que están en proceso y otras que solamente tienen, ¿no es cierto?, el nombre. Por ejemplo, así como recién se creó hace poco el Ministerio de Medio Ambiente en Chile, las oficinas de medio ambiente en los municipios son casi un nombre, todavía no son una realidad con equipos. Entonces uno podría decir que el mundo municipal tiene áreas que son tradicionalmente, digamos, más fuertes y otras que son más débiles o que están recién comenzando. Por lo tanto, es algo dinámico también, porque va cambiando la realidad y las necesidades de la gente. Y desde ese punto de vista, también se van consolidando equipos de trabajo, porque como usted decía muy bien al principio, no había claridad de qué es lo que se iba a hacer, porque también la gente está acostumbrada a ciertas cosas y los cambios siempre generan dudas y también hay errores, que hay falencias y hubo dificultades que pudimos irlo resolviendo con el tiempo. Entonces, ¿qué veo yo? Que hay equipos más consolidados, hay personas dirigentes sociales especialmente con los cuales hemos trabajado, que han entendido la dinámica, que la dinámica no es la queja al aire, sino que es una reunión formal con las autoridades en donde manifiestan sus necesidades y se aclara lo que sí se puede resolver y se va trabajando en lo que se puede resolver, se va trabajando y en lo que no se aclara. Y hemos construido bastantes, ¿no es cierto?, obras en función de escuchar a los dirigentes. Y esto quizás es un poco, hoy día es lógico, pero ayer no era lógico. Ayer la gente toda quería que lo escuchara el alcalde. Y de alguna manera este chip de entender que ya no son 15.000 habitantes y que son 50.000. Y que usted no puede conversar uno a uno. Sí. El tiempo no alcanza. Entonces hay que conversar, también delegar con quién se conversan las situaciones y privilegiar a las organizaciones sociales. Así que ese trabajo como que ha ido tranquilizando un poco los ánimos, se han ido resolviendo muchas cosas, que después las podemos mencionar, que como dice usted, el ánimo es un poco, bueno, se está trabajando y se han resuelto cosas y lo que no se ha resuelto, bueno, veamos cómo se va resolviendo. Hay una especie de respeto mutuo entre la ciudadanía, creo yo, y el equipo municipal y el alcalde que está en ejercicio. Nunca vamos a estar conformes, porque siempre hay falencias, y eso yo le digo a los dirigentes, son ustedes los que deben transmitir lo que no anda bien de una manera responsable y vamos viendo cómo le vamos encontrando solución. Y también siguiendo con esta evaluación,
Cuando nosotros elegimos los concejales, el equipo de consejo municipal, hay gente de diferentes líneas políticas, que en la cual nosotros confiamos que van a trabajar en conjunto por el desarrollo de la comuna. Hemos tenido gente, hoy día el Consejo Municipal en la gran mayoría es de oposición a su trabajo, a su línea política, digamos. Pero lo hemos tenido acá y lo han evaluado bien, digamos, este trabajo municipal, y han evaluado también que han conformado también un equipo en bien de la comuna. ¿Los ve usted de la misma manera? Sí. Ya no vemos tanta rivalidad y vemos más como trabajo. Mire, yo creo que la política, hay momentos que son muy tensos, especialmente las elecciones, en donde se muestran mucho las cosas negativas. Pero una vez pasada la elección, empieza el trabajo cotidiano. Y en el trabajo cotidiano lo que sirve es construir. Y para construir hay que entender los procesos. Porque cuando un concejal dice, pucha, sabe, yo quiero resolver el problema del camino de tal lugar. Bueno, si el camino es rural, se resuelve a través de vialidad. Si el camino es urbano, se resuelve a través de Servio. Hay que armar un proyecto. Hay que ver la disponibilidad de recursos. Porque, le pongo un ejemplo, en el tema de vialidad, son 33 comunas las de la sexta región, en donde esos recursos que llegan a nivel regional tienen que destinarlos a las 33 comunas, los cuales nos tocarían aproximadamente como 3 kilómetros por comuna de asfalto. Entonces ahí es donde viene el trabajo de poder convencer a las autoridades regionales que por favor, digamos, nos incluyan un camino más, y las cosas se van consiguiendo de a poco. O sea, porque a veces la gente no entiende y dice, yo quiero las cosas ahora, pero depende de que estén hechos los proyectos y depende de que alcancen los recursos, y no es inmediato. Entonces esa tranquilidad también la han ido tomando los concejales, porque ellos tampoco pueden prometer cuestiones que son irrealizables en un corto plazo. Es decir, hay cosas que son del corto plazo y otras del mediano y otras del largo plazo. Entonces hay un entendimiento de los procesos y la voluntad mía está. O sea, yo creo que también eso a ellos lo ha hecho entender que la voluntad de hacer mejor las cosas está, y también ellos quieren trabajar por la comuna, porque cuando usted dice son de distintas tendencias políticas, la política tiene que ver con fundamentalmente escuchar a la gente y educar a la gente. Porque hoy día si usted no le explica a las personas cómo son los procesos, no los ayuda. Porque si una persona me dice, yo quiero tener mi casa, ya pues, hay un proceso para llegar a tener su casa. Una libreta de vivienda, incluirse en un comité o formar un comité, son distintos aspectos que lo pueden llegar a la meta. Entonces los concejales también entienden que tienen una responsabilidad al respecto. No pueden generar expectativas falsas porque llegan a las personas a los fracasos. Entonces en ese sentido estamos hablando un lenguaje común, y eso es muy satisfactorio para mí y yo creo que muy bueno para San Vicente. Así es. Yo creo que le damos las gracias como San Vicentano a nuestro Consejo Municipal, porque vemos que están haciendo una labor profesional, más que política, porque en algún momento se pone política y ahí quedamos nosotros así como marcando ocupado a la ciudadanía, ¿no? En cambio, cuando vemos que está en este trabajo, que la verdad es que está en beneficio de todos. Bueno, y en esta misma línea, cuando nosotros evaluamos también, a usted le tocó en un primer periodo ser alcalde con un gobierno de oposición a su línea, que era en el último periodo de Sebastián Piñera. Posteriormente le ha tocado ser con el gobierno de Michelle Bachelet, que es de su línea política. A nosotros, como San Vicentano, a cada una de las comunas, ¿de qué manera nos favorece tener un gobierno nacional, regional y comunal que sea de la misma línea política? ¿Nos favorece, influye? Influye, influye. No es determinante, pero influye, porque cuando hay un presupuesto, por ejemplo, el presupuesto del gobierno regional, que se tiene que repartir en 33 comunas, ¿ya? Cuando estuvo el presidente Piñera, al alcalde Soto de Rancagua le pusieron muchos recursos. Le resolvieron muchos problemas y dejaron en espera al resto de las comunas de la región. Por lo tanto, cuando el poder político se puede concentrar en algunas comunas más que en otras.
En el caso nuestro, la presidenta Bachelet sí nos ha favorecido, ¿ya? Por eso lo digo que el presidente Piñera lo hizo, la presidenta Bachelet lo ha hecho en menor medida porque ha repartido en forma más equilibrada, yo creo. Nosotros tenemos la ciclovía. Sí. Que la ciclovía, cuando la presidenta presenta su programa de gobierno al país, habla de metas presidenciales. Y hay dos de esas metas que nosotros las tenemos en San Vicente. Hay una que hoy día la gente las puede ver, que son las ciclovías hacia Pueblo de Indio, hacia el sector de los Rastrojos, ¿no es cierto?, hasta una parte nomás, y el Riesgo Abajo, el Cristo. Esas ciclovías son de un estándar alto, ¿no es cierto?, con una separación de la calle principal, porque en Riesgo Abajo se enanchó la calle, no es que se le haya quitado la calle, se enanchó hacia la berma y se hizo una iluminación LED, lo cual es seguridad, es tranquilidad para las familias de San Vicente y fomenta el deporte, el uso de la bicicleta. Y el otro aspecto de meta presidencial que nos tocó acá son los SAR, son los centros de alta resolutividad, que son centros de urgencia en donde tienen tecnología de punta para las urgencias. O sea, esto ya está licitado, se va a empezar a construir, yo creo que en este mes o en el próximo, son 300 millones de operación que entrega el Ministerio de Salud. Eso lo creó la presidenta Bachelet para descongestionar las urgencias de los hospitales. Este va a ser un centro de urgencia que va a funcionar desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana todos los días, alternativa al hospital. O sea, además va a estar el del hospital. Y eso fue una obra en común porque a mí me pidieron el terreno. Si yo no tenía el terreno, ese centro se iba a otro lugar. Hicimos el esfuerzo y compramos a cuotas. Le estamos comprando ahí a la entrada de San Vicente, detrás del CEFAM, en General Velázquez, ¿no es cierto?, un terreno que el dueño afortunadamente nos aceptó 3 años de plazo. Estamos pagando eso, pero el centro se va a empezar a construir. Entonces, claramente, la presidenta ha tratado bien a San Vicente y lo más probable es que haya influido que yo sea de la misma tendencia de la presidenta, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el país tiene que crecer para todos, pero no hay que ser ciego, o sea, siempre se le da una prioridad, los centros de urgencia, las ciclovías van a estar en todo el país, pero a lo mejor la mano que nos dan a nosotros es que estuvo antes, ¿cierto? ¿Y las salas cunas también acá cuántas? Bueno, las salas cunas son la de General Velázquez y la de acá de la Manuel Fort, que es antes de la Manuel Fort, entre la Cristóforo Colombo y la Manuel Fort. Son para 120 niños cada sala cuna, o sea, 240 niños, en donde lo financia el Estado. Así es. Integra con profesionales, ¿no es cierto?, del área, técnicos en párvulo y parvularia, que tienen su comida también ahí, con un servicio de alimentación. Si uno piensa en la gente más humilde, es muy importante, o sea, es como los colegios, o sea, los niños tienen derecho a tener una alimentación equilibrada y eso empieza antes de llegar a primero básico. Si un niño no está bien nutrido, claramente va a tener sus capacidades disminuidas, porque nuestro crecimiento depende de nuestra alimentación. Así que eso también ha sido una ayuda muy importante. Entonces, cuando usted me dice, influye tener un gobierno comunal y un gobierno nacional del mismo sector, influye. No debería ser tanto, porque el desarrollo debe llegar por igual a todas las comunas. Pero hay que reconocer lo que sí influye. Y también destacar la calidad de las salas cunas. Yo como educadora de párvulos veo que una infraestructura envidiable la que tienen y la calidad también de los medios que tienen, del personal técnico y de todo lo que es material didáctico. Entonces hay muchos prejuicios de repente con la educación pública, pero hay que reconocer que hay un tremendo avance en estos centros. Lo que pasa es que si usted... Yo no conozco Francia, pero en Francia, a mí me explicaba una persona que vivía allá, los colegios públicos son de primer nivel y los colegios privados son en donde no quedan los públicos. Es un poco al revés de acá. ¿Por qué? Porque el Estado francés, ¿no es cierto?, que cobra alto impuesto a toda la producción que hay en el país, pone en primer lugar, ¿no es cierto?, la salud y la educación.
en donde es de primer nivel porque tiene mucha plata. Entonces, hoy día las salas cunas que dice usted costaron 990 millones de pesos cada sala cuna en la construcción. Sí. Por lo tanto, está hecho, tienen aire acondicionado. O sea, uno se puede decir, ¿qué colegio tiene aire acondicionado? Sí. Ellos cuentan con un piso, ¿cómo se llama? Algo de termo, tiene un nombre especial que irradian el calor va por abajo. No existe la estufa, ¿no es cierto? Yeah. Existen sistemas tecnológicos modernos que son más ecológicos. Y que son resguardan la seguridad de los niños. la seguridad y la salud. Entonces, Claro. todo eso está hecho porque hay inversión. Tiene que haber calidad, y para que haya calidad tiene que haber plata de parte del Estado para poder hacer ese gasto. Sí. Bueno, y haciendo esta evaluación, como para ser justo también, ¿cuál es su visión en relación a la crítica del gobierno de Bachelet? Porque hay muchas cosas en la cual hay una crítica dentro de la oposición. Por ejemplo, durante todo su gobierno, el gran fantasma que ha estado ahí, digamos, ha sido como lo que le molesta en el zapato, el caso Cabal, por un lado. Por otro lado, lo evalúan y lo comparan como que el peor gobierno después de Allende, en algunos dicen. Que hay una escasa generación de empleo. ¿Cómo usted ve esa crítica? A ver, yo creo que analizar la situación del país, uno puede ver algunas cosas porque la capacidad no nos da para ver todo, ¿no es cierto? Pero sí yo podría decir algunas cosas. Efectivamente, el caso Cabal yo creo que fue algo que dañó mucho la imagen de la presidenta Bachelet. Porque claramente ahí hubo un intento, ¿no es cierto?, de comprar un terreno, un precio y venderlo a un precio mucho más alto y ganarse un recurso. Si no lo hubiera hecho la hija de la presidenta, no hubiera sido noticia. Porque de alguna manera todas las inmobiliarias, todos los negocios se basan en eso. Hay alguien del mundo privado que va a ver una posibilidad de negocio. Entonces, esto tiene que ver porque cuando está relacionado con la clase política, se cuestiona inmediatamente y se publicita para sacarle provecho político, independientemente que yo esté en desacuerdo con eso que se hizo. Pero si usted compara, por ejemplo, cuando se legisló para darle a 7 familias de Chile la mayor parte del mar de Chile, ese sí que es un negocio, porque el negocio que iba a ser en el caso Cabal era algo de 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos son 3 millones de dólares y poquito más. Y los negocios con el mar de Chile quizás son de miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de cosas que no son comparables, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene los exministros y en el gobierno del presidente Piñera, cuando se legisla para reducir el margen, ¿no es cierto?, en donde sacan sus peces los pescadores artesanales y aumentarle, ¿no es cierto?, la franja del mar a las grandes pesqueras, eso es legislar a favor de los negocios de un grupo económico pequeño. Entonces, cuando uno dice el sol debe salir para todos, eso debe traducirse en la política. Entonces, ahí es donde la gente tiene que ir viendo qué gobernante favorece más a quién. El otro ejemplo que yo le quisiera poner, cuando fue el terremoto del 2010, ¿se acuerda que hubo un subsidio de 100.000 pesos? Porque la reconstrucción iba a ser lenta, porque claramente reconstruir las casas, ubicar las zonas que no eran propicias a catástrofe, era complejo, pero hubo una ayuda de 100.000 pesos inmediato para la gente, de materiales de construcción. ¿Y qué hizo el presidente Piñera en ese momento? No autorizó a que esos 100.000 pesos se compraran en las ferreterías de cada pueblo, sino que en los grandes consorcios, no recuerdo bien el nombre, si era Home Center, Sodimac. Entonces uno dice, ¿por qué eso? ¿Por qué se autoriza a que se compren los grandes negocios y no en los pequeños? El Estado está subvencionando... Está subvencionando a los grandes. A los grandes. Entonces, yo creo que esas son diferencias. Entonces, cuando está esta crítica a la presidenta Bachelet, yo creo que la crítica, más que a las políticas, es a estos eventos que han empañado, digamos, a su imagen. Porque si vamos a la política,
y comparamos la política que desarrolló el señor Piñera y la política que ha desarrollado la presidenta Bachelet, claramente la gente debe juzgar cuál va más a favor del país y cuál no. Y ahí podemos tener diferencias. Pero yo digo que nuestro país debe ser para todos. Y podemos ir desarrollando los temas de cómo pueden ser para todos, claro, porque ellos hablan de un crecimiento y hablan de un chorreo. ¿No es cierto? Si generalmente cuando Pinochet le regala el país, ¿no es cierto?, empresas estratégicas, porque las vendió a precio de huevo, una de las empresas que regaló fue Sokimich, que era una empresa del Estado, que hoy día es una empresa, es un área estratégica de Chile. Porque cuando yo escuchaba al jefe de programa de Alejandro Guillier, los países europeos como Francia, Inglaterra, el 2030 por ley no van a tener autos a combustión que usen petróleo, que usen, ¿no es cierto?, benzina. Van a tener autos eléctricos por ley. Por lo tanto, y los autos eléctricos, su materia prima es el litio para las baterías, el cobre, que usa 5 veces más cobre el auto eléctrico que el auto actual, y el molibdeno. 3 elementos que tiene Chile. Entonces, ¿qué es lo que decía el encargado programa de Alejandro Guillier? Chile va a tener una oportunidad histórica, ¿no es cierto?, de desarrollar industria, porque no podemos seguir vendiendo materias primas. Y esas son decisiones que yo creo que claramente el presidente Guillier va en esa línea de trabajo, de que haya una capacidad instalada de convertirse en un país desarrollado. Un país desarrollado se construye, ¿no es cierto?, no produciendo negocio fácil, sino que mejorando la estructura productiva del país. Y la estructura productiva no es vender materias primas, o sea, nosotros, esa es la estructura de Chile, vendemos cobre y compramos el cable, ¿no es cierto? Tiene que haber industrialización. Entonces yo creo que Alejandro Guillier va en la línea correcta, y especialmente cuando reconoce que la presidenta Bachelet ha tenido uno de los méritos más importantes en cuanto a la matriz energética del país. O sea, una de las cosas que encarecen la producción es según de dónde generan energía. O complica el tema del medio ambiente. Si nosotros producimos energía a través de las termoeléctricas, ¿no es cierto?, quemando petróleo, quemando carbón, es distinto a si producimos energía solar. Y en esa materia, en la innovación tecnológica y la producción de energía, la presidenta Bachelet es la que más ha avanzado. Por lo tanto, cuando hablamos de la presidenta, de las críticas, yo digo, bueno, ¿y las cosas positivas? Yo les mencioné algunas de las cosas positivas que creo que la presidenta ha actuado como estadista, en cosas que se va a tardar quizás en comprender. Pero al entenderlas vamos por un país que va a ser realmente mejor para todos. Y en este mismo, digamos, cuando analizamos la confianza que tiene la gente en su liderazgo hoy día, y vemos cómo esa confianza se traduce en que hoy día vemos fotos, carteles de la campaña de Guillier con la foto suya, está apoyando esta campaña. Háblenos un poco del líder de Guillier. ¿Cómo lo ve usted? Porque algunos dicen, ¿cómo un periodista va a ser presidente? Él además es sociólogo, no sé, ¿cómo lo ve usted como líder? Mire, yo creo que primero Alejandro Guillier llegó a estar donde está en función de la imagen que tiene él con la gente. Porque fue la gente la que fue a votar por Guillier, no fueron los partidos políticos no alcanzarían ni no sé a cuántos votos. Fue la mayoría de la gente que lo respaldó. Él juntó firmas. Claro, juntó firmas, pero al final la votación es la mayoritaria. Sí. Él pasó a segunda vuelta. Y yo creo que es por la imagen que él tiene. Él fue un periodista con una trayectoria, ¿no es cierto?, reconocida, que lo ratifican los votos. Fue ratificado por la propia gente que tiene una buena imagen. ¿Buena imagen en qué sentido? En que yo creo que él es un profesional, él sabe lo que no sabe, me refiero a que sabe que tiene que formar equipos de trabajo. O sea, él tiene que buscar un experto en economía, un experto para cada ministerio tiene que buscar las personas más idóneas, y él le da el lineamiento político. Un lineamiento político que tiene que ver con escuchar más a la gente, hacia dónde quiere avanzar el país. Porque tenemos que crecer, sí, pero ¿cómo tenemos que crecer? Y esa es la diferencia.
Si nosotros empezamos a escuchar a los candidatos, ¿cómo vamos a crecer en cada área? Por ejemplo, uno dice, ¿cómo vamos a crecer en minería? Entonces, a lo mejor el presidente Piñera dice, atrayendo más inversión extranjera. ¿Ya? Pero, ¿qué dice Guillermo? A lo mejor lo que dice la presidenta Bachelet, produciendo una matriz energética, porque los que gastan más energía en Chile son las empresas mineras. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros generamos ese insumo a través del Estado, ¿ya? ¿Cuánto crece el Estado por vender esa energía a las propias mineras? Y así, cada cosa es tan compleja, pero claramente hay diferencias. El presidente Piñera yo creo que va a favorecer a los privados. Y Guillermo va a atraer a los privados, pero con un acuerdo conveniente también para el Estado. Un ejemplo más claro de esto son las AFP. Las AFP que las creó el hermano del presidente Piñera, ¿cierto? Don José Piñera. Él plantea que usted ahorra, ¿no es cierto? Y ese ahorro es suyo. Pero ¿qué pasa con su plata? Se la maneja un privado. Y ese privado tiene ganancias, ¿no es cierto? Y cuando hay pérdida, las pérdidas son suyas, no son del privado, ¿no es cierto? A usted le baja el monto. Entonces, uno dice, las AFP, ¿han resultado en Chile? ¿Fueron lo que ellos pensaron? O sea, hay dos cosas acá. El Estado y los privados. Yo creo en el equilibrio. Yo creo que tiene que haber un entendimiento entre lo que es estatal y lo que es privado. Si le dejamos todo a lo privado, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en un grave error. Si dejamos todo en el Estado, también estamos en un grave error. Entonces yo creo que Alejandro Guillermo es una persona equilibrada que claramente va a buscar el equilibrio entre ambas cosas. Hay cosas que tienen que ser privadas y otras que tienen que ser claramente con una responsabilidad mayor del Estado. Porque uno dice, desde que Pinochet intervino, ¿no es cierto?, al país con la dictadura militar, el Estado se negó, como que el Estado no sirve para nada. Pero resulta que si usted toma el ejemplo de Corea del Sur, Corea del Sur, ¿qué es lo que hizo? Porque se habla del milagro coreano, no de Corea del Norte, estoy hablando de Corea del Sur. Corea del Sur logró en 20, 30 años el desarrollo que logró Inglaterra, el que logró Estados Unidos en 150, 200 años. ¿Y cómo lo logró? Tomando áreas estratégicas en donde puso de acuerdo al Estado con privados. Y de ahí, por ejemplo, nace LG. LG es una empresa tecnológica y que explicaba un economista de Corea del Sur, en donde ellos con una industria grande generaron muchas subindustrias y muchos servicios pequeños y generaron el desarrollo del país. Entonces el país tiene que ser pensado no para regalárselo a un privado, no para cerrarle la puerta al privado tampoco, sino para llegar a acuerdos convenientes. Entonces yo creo que Chile tiene la madurez suficiente para avanzar en esa línea. ¿Y cuál es una de las señales más claras? El presidente Lagos, cuando se pone detrás de Alejandro Guillermo, dice, yo estoy por la presidencia de Alejandro Guillermo. Ricardo Lagos, hay muchos que lo critican, ¿no es cierto?, pero es un hombre que realmente sabe de economía, ¿ya? Y sabe cómo generar posibilidades en un mundo complejo, ¿cierto? Entonces, yo creo que Alejandro Guillermo va a tener un buen equipo de respaldo a través de la gente joven también, porque esto tiene que tener un equilibrio entre los que manejan los conceptos, digamos, tradicionales y los que quieren apostar a algo nuevo. El Frente Amplio, cuando uno escucha que hoy día tienen 20 diputados, que tienen, ¿no es cierto?, un senador, cuando antes tenían 3 diputados, es porque la gente joven quiere algo más, no se conforma con lo que está. Ya dicen, no queremos a Piñera. Dice, tampoco queremos mucho a Guillermo. Pero ellos quieren algo nuevo que van a tener que empezar a conversarlo en la mesa. El Congreso es el lugar democrático en donde pueden conversarse los distintos proyectos y formas de avanzar en Chile. Yo me alegro que el Frente Amplio hoy día tenga tanta representación, porque creo que Chile puede más, pero con inteligencia, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser a través de mesas de diálogo en donde se pueda avanzar a un país mejor. Porque cuando hablamos de la industria de los automóviles, ¿por qué Chile no podría tener, ¿no es cierto?, un buen acuerdo con estas industrias de automóviles internacionales
pero un acuerdo en donde nosotros pongamos las condiciones, porque nosotros tenemos el litio. Hoy día el litio es de un privado. Ese litio debería ser de los chilenos, porque era de los chilenos. ¿A cuánto se lo regaló Pinochet a Ponce Lerú, a su yerno? ¿No es cierto? Entonces hoy día son cosas áreas estratégicas que deben recuperarse para Chile, porque no es posible que esa riqueza la tome un privado y se vaya para afuera. ¿Qué pasó con el salitre? Por eso cuando uno hoy día hace un análisis de Chile, va para la historia también esto. Es decir, Chile tuvo la riqueza más grande que fue el salitre. ¿Y a dónde se fue la mayor parte de esa riqueza? Para afuera, para las empresas, ¿no es cierto?, internacionales que explotaban el salitre. Entonces, deben haber áreas estratégicas que deben ser explotadas de manera inteligente y deben haber acuerdos del Estado con privados o netamente estatales para que esa riqueza realmente quede en Chile. Y cuando hablamos también de esta campaña de Guillé, en algún momento veíamos que era una campaña confrontacional, donde uno planteaba algo negativo, luego el otro, y estábamos también los chilenos ahí como espectadores y como un poco enojados de esa pelea que había y tan fuertes las críticas que hay entre un candidato y otro. Hoy día, dentro de las cosas que se plantean hacia la campaña de Guillé, es como una campaña al terror, donde dice que va a ser lo mismo que Venezuela, que incluso salió un chiste de Chilezuela, que va a ser lo mismo que volver al tiempo de la Unidad Popular, que no va a haber, digamos, dónde comprar, que no va a haber trabajo, que al otro día que salga Guillé, si es que gana, ya no va a haber trabajo. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo le damos a la gente la confianza o la seguridad frente a eso? Claro, yo creo que eso es como un chiste, porque ¿se acuerda cuando fue candidato a la presidencia Ricardo Lagos? Yo estaba aquí en San Vicente y decían que AgroSuper se iba a ir. Ya. Porque Ricardo Lagos era socialista. Entonces decía, si llega un socialista, va a ocurrir lo mismo que Allende. No ocurrió lo mismo que con Allende. Ricardo Lagos fue muy distinto. Y además hizo avanzar el país en muchas cosas. Por lo tanto, ya tenemos la experiencia de Ricardo Lagos. Tenemos el primer gobierno de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet no hizo retroceder al país. Generó la reforma previsional, ¿no es cierto?, en donde la mayor parte de la gente que no tenía derecho a jubilación hoy día la tiene. Transformó, ¿no es cierto?, esa necesidad en un derecho por el solo hecho de ser chileno, la mujer sobre 60 años y el hombre sobre 65. Por lo tanto, cuando hablan de Guillet, que va a transformarse en un Venezuela o que va a volver al 73, es como revivir fantasmas que son parte de la historia de nuestro país, pero que hoy día ya no son posibles. ¿Y por qué no son posibles? Porque en ninguna parte del mundo, excepto algunas excepciones, como Venezuela, que tiene dificultades mayores, porque recordemos que Venezuela tiene aún una de las riquezas más grandes, que es el petróleo. Es uno de los países más importantes que le vende petróleo a Estados Unidos. O sea, ahí hay dificultades que tienen que ver con Estados Unidos y Venezuela, cómo Estados Unidos va interviniendo en los distintos países donde tiene intereses. Entonces, yo no me atrevería a hablar mucho de Venezuela porque no entiendo tanto de lo que ocurre ahí, pero sé que no es simple. Y Chile es totalmente aparte de eso. Chile es una república independiente, tenemos una democracia, tenemos instituciones sólidas, tenemos parlamentarios de todas las tendencias, y muchas de las leyes que generan el Poder Ejecutivo, que es el presidente, pasan al Congreso. O sea, ¿qué significa que van a ser discutidas? O sea, Chile no se va a hacer cualquier cosa, porque el presidente no es un rey. El presidente es alguien que tiene el Poder Ejecutivo, y muchas de esas leyes tienen que ser aprobadas por un Congreso, en donde deben predominar, hay equilibrios políticos. Entonces, yo creo que es una manera de infundir terror, pero un terror que más a mí por lo menos me lleva a chiste, porque en realidad Chile no está para convertirse, tanto si gana el presidente Piñera como si gana el presidente Guillet, Chile va a seguir siendo serio. La diferencia está que algunos van a poder tener mejores posibilidades de vida y otros van a tener que conformarse con las promesas. Porque cuando hablamos de lo que ha hecho la presidenta respecto de la gratuidad en la educación superior, eso es una realidad.
O sea, hoy día hay gente que está pudiendo estudiar gracias a que la presidenta está invirtiendo más plata en la educación superior. Y por otro lado, el presidente Piñera ya ha cambiado de versión varias veces. Dijo que él no estaba de acuerdo, después en un porcentaje y ahora que sí. Entonces, él es el que ha ido cambiando de posición. Entonces, yo le creo más al que ha tenido una posición determinada en ciertos temas, y Alejandro Guillier sí ha tenido una posición determinada. Ahora usted me preguntó otra cosa, ¿por qué yo aparecía en la foto, ¿no es cierto? Yo creo que Alejandro Guillier representa la continuidad de las políticas de la presidenta Bachelet. Y en ese sentido, yo creo que San Vicente ha crecido con las políticas de la presidenta Bachelet, y tengo la esperanza cierta de que con Alejandro Guillier, por ejemplo, se nos va a concretar el sueño de un hospital para San Vicente. Porque ya compramos el terreno con el gobierno regional para el futuro hospital, se comprometió la plata del terreno y la plata del diseño. Fueron 500 y tantos para el terreno y 400 y tantos para el diseño. Y después de eso, del diseño, viene la construcción. Y hay que postular de nuevo a esas platas. Y esas platas, claramente, si está el presidente Alejandro Guillier ahí, nosotros vamos a tener una posibilidad mucho más probable. Yo no digo que estando el presidente Piñera no va a estar, ¿ya? Porque yo no puedo pensar no puedo caer en un fanatismo y decir que Piñera nos va a decir a todo que no. No. Pero tengo la garantía de que ya un presidente de la misma línea nos ha dicho que sí a cuestiones tan importantes como un hospital para San Vicente, a cuestiones tan importantes como la creación de una universidad gratuita, que es la Universidad O'Higgins, que viene aparejada con 2 centros de formación técnica, de los cuales nosotros esperamos que uno se construya en San Vicente. O sea, en unos 2 o 3 años nosotros podríamos tener un hospital nuevo de mediana complejidad y podríamos tener un centro de formación técnica. Eso es crecer. Ofrecemos servicios, eso trae aparejado. Yo conversaba con gente de Prodesal, que son pequeños productores agrícolas de la comuna, que son más de 170 que están en ese programa, y les decía, si el hospital nuevo llega a ser realidad en San Vicente, o sea, la gente que está hospitalizada tiene que alimentarse, la gente que trabaja en ese hospital tiene que alimentarse, los que vienen a visitar a los enfermos, porque este hospital va a ser útil para todas las comunas cercanas, San Vicente y todas las comunas alrededor. San Vicente crece con una inversión pública de esa magnitud, son más de 9.000 millones de pesos la construcción del hospital, más el financiamiento que haría el Ministerio de Salud. Entonces, esas políticas nos sirven como comuna, y es por eso que creo que Alejandro Guillier representa la continuidad de esas cosas positivas, y sin lugar a duda tiene que perfeccionar lo que no está bien y corregir lo que está mal. Yo creo que él tiene esa libertad, por eso yo confío en él como futuro presidente de Chile, que él lo ha dicho, prefiero ponerme una vez rojo que varias veces amarillo, y yo creo que él va a hacer va a asumir esa actitud. Lo que es negativo, yo creo que él va a tener el valor de corregirlo. ¿Y por qué creo eso, María Elena? Porque él es como el presidente de la gente. Él no es el presidente de los partidos políticos. Él lo apoya en partidos políticos, pero él no va a obedecer órdenes de los partidos políticos. Él va a dialogar con los partidos políticos. Y por lo tanto yo confío en que lo que él ha manifestado, que va a ser mejor para Chile, escuchar y ver dónde están los mejores argumentos. Siempre pensando en la mayoría, no en las minorías. Yo le ponía el ejemplo la otra vez, cuando en Las Condes votaron 150.000 personas, ¿no es cierto? El presidente Piñera con el señor Kast sacaron más de 100.000 votos. O sea, por algo en Las Condes votan mayoritariamente por el señor Piñera. Por algo en comunas populares es al revés, votan mayoritariamente por un candidato, ¿no es cierto?, de centro izquierda. Porque usted puede tener distintas visiones de país según sus intereses. Hay gente que no le interesa la educación gratuita porque tiene cómo pagarla. Hay gente que no le interesa la salud de calidad y gratuita porque tiene cómo pagarla. Pero la mayoría que no tiene cómo pagarla. Esa gente tiene que tener la posibilidad del Estado, que el Estado se fortalezca. Y el Estado se va a fortalecer en la medida que se tomen decisiones como subir los impuestos, por ejemplo. Ahora usted dice, bueno, pero los impuestos pueden, el crecimiento lo pueden frenar.
Bueno, es que ahí está la política, la capacidad de decir de cuánto se sube, en qué área se sube. Por lo tanto, este es un trabajo que los especialistas deben hacerlo responsablemente. Y yo confío que Alejandro Guille no quiere que se paralice el país. Por lo tanto, no va a tomar decisiones que pongan en riesgo el crecimiento. Pero usted no puede aceptar el crecimiento que le impongan los privados. Por eso le puse el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur, ellos llegaron a acuerdos con los privados. Y toda la gente que tiene sus televisores y aparatos electrónicos, LG, es una empresa mixta del Estado con un privado. O sea, no tiene por qué hacerlo todo el privado. Y dentro de esta misma visión que tenemos, por ejemplo, de los empresarios, que por ahí dicen que se satiniza, un poco así como ya lo peor de que sean los empresarios, pero usted acá trabaja con muchas empresas. ¿Siente que es tan global la actitud del empresariado en relación a los intereses o ve también un empresariado colaborador independiente del gobierno en que esté? Que yo creo que si uno piensa, por ejemplo, en los países europeos, los impuestos, no sé, me pueden corregir algunos sobre la precisión de la cifra, pero en Alemania son un 40% los impuestos. Sí. O sea, estamos hablando de que la educación, la salud en Alemania se financia con los impuestos de las grandes empresas. Y en Chile, ¿no es cierto? Usted le sube un punto y lloran, ¿no es cierto?, como que le estuvieran sacando toda la sangre. O sea, tiene que haber un equilibrio entre lo que usted gana y lo que invierte. Entonces, eso hay que discutirlo. Yo no tengo la respuesta, pero claramente cuando hablamos de que Chile es un país desigual, o sea, que hay una concentración de la riqueza en pocas manos y tiene el resto que tiene que conformarse, ¿no es cierto?, con las migajas, eso no me parece justo. Yo creo que Chile tiene que crecer para todos. Entonces, el crecer para todos, tenemos que nosotros ser, digamos, más equitativos y tenemos que encontrar la fórmula para crecer, pero que llegue a todo ese crecimiento. Entonces, yo al presidente Piñera no le creo. O sea, si usted me pregunta si le creo lo que él dice, no le creo. No le creo porque yo lo viví acá. En mi primer año de alcaldía, nosotros teníamos 2 ambulancias en el hospital, de la cual una estaba mala, y ellos como autoridades, en vez de entregarle, somos la 4ª comuna en población más importante de la 6ª región, de las 33. Deberían habernos llegado un par de ambulancias. Durante el gobierno de Sebastián Piñera no nos dieron ninguna. Y a otras comunas más chicas les dieron 3 ambulancias. O sea, ahí usted tiene que yo no les creo. O sea, yo, sin embargo, a la presidenta Bachelet sí le creo, porque hay es cosa de ver las obras que están haciéndose en San Vicente. O sea, durante el gobierno de Sebastián Piñera, la señora Virginia Troncoso, ¿cuántas obras hizo en San Vicente? Teniendo el gobierno de su lado. O sea, que me nombren las obras que hizo. ¿Ya? Quizás la pavimentación de Germán Riesco, ¿no es cierto? ¿Usted estaba de concejal también? Yo estaba de concejal, quizás esa, pero ¿qué otras obras de importancia? Entonces... el CEFAM se gestó digamos, en la alcaldía de ella. El CEFAM se gestó, el CEFAM es obra de la presidenta Bachelet. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ella creó los centros de salud familiar y que, claro, se concretó. Finalmente estaba la señora Virginia cuando se adquirió el terreno. Ya. Y después se inauguró con su y después se inauguró con la alcaldía y con el gobierno del señor Piñera se puso la primera piedra. Y se inauguró con la presidenta Bachelet. Sí. ¿Ya? O sea, que hay una continuidad en algunas cosas importantes, sí, importantes. Pero claramente, así como hay una subvención para la educación, que es baja, hay una subvención para la salud que se llama el per cápita. Entonces, hoy día, ¿qué tienen que preocuparse los gobiernos? ¿Cómo el Estado recauda más plata para subir los estándares? Porque hoy día el per cápita son algo de 5.000 y tantos pesos por persona. O sea, el Estado de Chile pone 5.000 y tantos pesos por cada persona que se atiende en el CEFAM. ¿Para cuánto le alcanza
5.000 pesos por persona, mensual. Claro. Entonces, a la hora de contar, yo creo que Chile tiene que hacer un desarrollo estratégico, inteligente, para producir más plata. Y por eso el jefe de programa, Alejandro Guillén, me parece muy interesante, porque dice, tenemos la riqueza más importante, que es el cobre, el litio y el molibdeno, para producir, ¿no es cierto?, los automóviles eléctricos. Ahí va a tener una oportunidad Chile. Porque ahí nosotros vamos a poder vender caro, porque hoy día todo lo vendemos barato y compramos caro. Entonces, nunca vamos a salir del desarrollo si es que seguimos en esa línea. Entonces, independientemente de las peleas chicas que podamos tener y de nuestras diferencias pequeñas, yo creo que el ser un gran estadista requiere tomar decisiones de país. Y yo siento que Alejandro Guiller va a tener, al tener el respaldo de Ricardo Lagos, al tener el respaldo de esta fuerza joven, van a ir empujando el país a un desarrollo más real para todos los chilenos. Al revés de lo que dicen que es un desarrollo con más riesgo, con más dificultades, porque le van a poner mejores condiciones a los empresarios. Porque el empresario, como usted dice, no es un enemigo, ¿no es cierto? Pero hay distintos empresarios que se conforman con un margen de ganancia y otros que quieren siempre más. Yo creo que todo tiene que tener un límite. No puede ser siempre la mayor ganancia, especialmente cuando la riqueza es de todos los chilenos. Todo lo que es mineral, por ley, le pertenece al Estado de Chile. Se concesionan, ¿no es cierto?, a las empresas privadas, pero le pertenecen al Estado de Chile. Entonces, si tenemos la mayor cantidad de riqueza, ¿por qué vivimos la pobreza? Porque no hay un desarrollo inteligente. Y el desarrollo inteligente, ya Ricardo Lagos dio pasos, ¿no es cierto?, al mejorar la matriz energética de nuestro país. La presidenta Bachelet la profundizó. Entonces yo creo que esa es la línea de poder hacerlo responsablemente. Yo les creo más a ellos, porque se han obtenido más cosas con ellos. Y le creo mucho menos a Piñera. Que a lo mejor uno dice, yo quiero hacer muchas cosas positivas, pero ¿qué es lo que demuestra? Que siempre él ha hecho cosas positivas, pero para los grupos económicos menores. Y un ejemplo, que no lo estoy inventando, son las 7 familias que le regaló el Mar de Chile. Ese es un ejemplo. O sea, ¿de qué desarrollo me está hablando? Si a la hora de tomar decisiones siempre va a estar pensando en los grupos económicos pequeños. Que uno dice, claro, los empresarios dan trabajo. Sí, pero los empresarios, esos grandes empresarios son los que generan menos trabajo. Las empresas medianas y pequeñas son los que generan trabajo. Entonces, si no, Piñera debería haber hecho que esos 100.000 pesos de la reconstrucción los que se compraran en todas las ferreterías de Chile. Y no lo hizo. Entonces, claro, yo no le creo. Yo creo que él siempre va a estar al servicio de los grupos económicos minoritarios del país. Y yo creo que esos grupos minoritarios tienen derecho a existir, pero bajo las condiciones que les ponga el Estado. Pueden decir, se van a ir para otro país, ¿no es cierto? Y se van a llevar los capitales. Con Ricardo Lagos no ocurrió. Con la presidenta Bachelet tampoco ocurrió. ¿Y por qué va a ocurrir ahora con Alejandro Guillén? Entonces, no es verdad. Yo creo que Chile puede verse complicado en algunas áreas, porque todos sabemos que cuando baja el precio del cobre, Chile se complica. Claro. Pero si nosotros pensamos que viene el tema de los automóviles eléctricos, y los automóviles, como vuelvo a repetir, necesitan 5 veces más cobre que los automóviles actuales, se va a necesitar más cobre. Y Chile es el principal productor de cobre del mundo. Entonces, ¿por qué deberíamos ser pobres? ¿Por qué no ponerle inteligencia a eso? Eso se llama desarrollo estratégico. Entonces, yo creo que el futuro de Chile puede ser muy positivo y cada uno de los que está escuchando estamos obligados a pensar y a preguntar y a tratar de entender cómo podemos hacer un país mejor. Y ese es un poco así el objetivo de esta conversación, alcalde. Si nosotros revisamos los compromisos de Guillén, hay como está la educación como derecho, más y mejores empleos, en la cual plantea 1 millón de empleos, pero con todo, digamos, con las facultades para que el trabajador esté en buenas condiciones de trabajo. Eso es la diferencia un poco que él marca con previsión, con derecho a previsión de los trabajadores. Habla de las pymes, el mejor acceso a la salud, más seguridad para Chile, los derechos de la mujer, la protección de la infancia son dentro de su compromiso.
Pero dentro de esos compromisos, como hemos avanzado harto en el tiempo, a mí me gustaría detenerme en el tema de la educación, en la desmunicipalización, porque eso es una carga para las municipalidades y ha sido un tema complejo. ¿Cómo ve usted esa propuesta? Yo creo que, la situación de la educación municipal tiene muchas cosas negativas. Porque los municipios deben preocuparse de administrar la comuna en sus necesidades, ¿no es cierto?, de iluminación, de camino, de favorecer a las instituciones sociales. Pero el Estado es el que debe preocuparse de la salud y de la educación. Entonces, hoy día, cuando... históricamente fue así, ¿no? Históricamente es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Cuando las escuelas pertenecían al Ministerio de Educación, éramos parte del Estado. Claro. Entonces, yo creo que el hecho de producir la municipalización fue una manera de debilitar el Estado. Porque, claro, como había una cuestión ideológica de que o nos volvíamos estatistas, el mundo privado empezó a hacerse cargo de todo. Yo creo que todavía no se madura lo suficiente en ese ámbito, porque yo creo que la empresa privada debe existir, los colegios privados, por ejemplo, si quieren existir y hay gente que los quiere pagar, que lo haga, pero el Estado tiene una obligación de educar a todos los chilenos, porque todos somos hijos de este país, y todos, la educación es la herramienta que nos permite tener mejores trabajos y un mejor país, porque si nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de crear industria automovilística, se necesitan profesionales, técnicos, y eso usted no lo inventa de un día para otro. Eso ya tiene que estarlo trabajando desde ahora. ¿Cómo vamos a llegar a nosotros a ser un país industrializado? Porque nunca vamos a ser industrializados si solo vendemos materias primas. Vamos a estar siempre vendiendo barato y comprando caro. Siempre va a costar más cara una tele, ¿no es cierto?, que 10 kilos de papa, ¿no es cierto?, o que 10 kilos de uva, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que llegar a industrializarnos en áreas que sí podemos hacerlo. Entonces, la educación yo creo que debe desmunicipalizarse y los profesores deben tener la posibilidad de tener resuelto todos sus problemas a través del Ministerio de Educación. Porque como un alcalde, que es una autoridad política de turno, va a tomar decisiones. Por ejemplo, hay profesores que no tienen calidad como profesores. Muchas veces los alcaldes no toman decisiones por no quedar mal con esa gente. Entonces, en cambio, el Ministerio de Educación ve las cosas más en el largo plazo, y yo creo que debe tener equipos de trabajo el Ministerio de Educación para exigir más, dar más posibilidades de desarrollo a los profesores. Siempre existió el CPIP, ¿no es cierto? Sí. Que en donde los profesores se perfeccionaban. Entonces, yo creo que el municipio no tiene las capacidades para resolver los temas más grandes de educación, ni económicamente, ni tecnológicamente, ni pedagógicamente. Así que yo encantado que esta desmunicipalización cada vez sea más efectiva, ya en y que el Estado, al recaudar más recursos, pueda poner toda la tecnología, todo al servicio de una educación mejor para todos, no para el que tiene más plata para pagar. Como son un poco las salas cunas, los jardines que son de Integra o de Junji y no pertenecen al municipio. No, pues no pertenecen al municipio. Y digamos, el financiamiento viene de ministerios. Sí, Claro. esa es la idea, que sea directamente... Y se ve una diferencia en calidad, ¿no? Sí. Sí. O sea, lo que pasa es que siempre se dijo el Estado, los privados decían, el Estado hace todo mal. ¿Ya? Y no era así. O sea, y cómo en Francia, usted puede decir, en Francia el Estado hace todo mal, la educación en Francia como es, o la salud en Francia como es. Yo tenía un amigo que era aviador y le tocó llevar a su suegra a un hospital público en Francia. Mejor que cualquier clínica privada, un hospital público, claro, porque cuenta con todos los medios.
Entonces, ¿se puede llegar a eso? Claro que sí. ¿Y usted estudió en educación Pública. municipalizada? No, ¿Ya era municipalizada? No, yo estudié la básica, ¿no es cierto? A través del Ministerio de Educación, Sí. que era aquí en San José de Patagua y en Viña Tahuatahua, escuelas públicas. Y después estudié en el Barros Arana, que el Barros Arana no, era una institución del Estado, ¿ya? Pagada por el Estado. Y muy buena educación, con profesores comprometidos. Muy buena educación, con profesores con trayectoria, o sea, en donde yo creo que esa fórmula de recuperar establecimientos con prestigio, ¿no es cierto? Siempre lo ha tenido Chile, siempre, o sea, siempre lo tuvo. O sea, pensemos que, no sé, pues donde estudié yo, ahí estudió Patricio Elwin, en el Barros Arana, ahí estudió Nicanor Parra, y así, varios personajes que el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, tiene varias... entonces hay colegios que claramente son de formación no privada, sino que pública. Entonces, cuando dicen lo del Estado es malo, ¿no? Pues, en Chile lo del Estado generalmente ha sido bueno. Y eso hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque el talento del ser humano está repartido en todas partes. Entonces, una persona por ser pobre no va a poder llegar a desarrollarse. Yo creo que eso no es justo. Entonces, y por eso tienen que estar los colegios a través del Estado dando la oportunidad. Las salas cunas, los colegios después, y ahora la universidad, que contamos con esta universidad regional, que ¿no es cierto?, que creó la presidenta Bachelet, que es una oportunidad para los jóvenes de toda la región. Así es. Entonces yo veo que hay avance. Entonces cuando dicen que hay críticas, claro que tienen que haber críticas, pero depende de quién las diga. Depende de quién las diga. Entonces, o sea, uno piensa cosas. ¿Por qué se terminó el tren? ¿Se acuerda usted del tren? Y el tren era de pasajeros y tren de carga. ¿No es cierto? Sí. ¿Eso era algo bueno o era algo malo para Chile? Bueno. Europa funciona con puros trenes. Así es. Y uno podría decir, Europa, o sea, están muy equivocados los europeos. O sea, cuando ellos tienen, ¿no es cierto?, cuántos años más de historia que nosotros y ellos han probado distintas cosas. Entonces ellos saben que hay cosas que tienen que ser privadas y otras cosas que tienen que ser públicas. O mixtas, o acuerdos, ¿no es cierto? Pero no que predomine uno por sobre el otro de una manera tan tajante. Es el equilibrio. Entonces, imagínense cómo estaríamos si existiera el tren de pasajeros. Aparte de ser romántico, era más barato. Y el tren de carga. Pero ¿qué es lo que pasa? Si usted le pregunta a una persona que tenga una flota de camiones, claro que le va a decir que está en contra del tren, porque le está echando a perder su negocio. ¿No es cierto? Entonces, depende a quién le pregunte, es la opinión que le va a dar. Si le pregunta a la mayor parte de la ciudadanía, ¿le gustaría volver tener el ramal? No digo que se vaya a hacer, pero son cosas que se perdieron y que claramente dañaron a nuestra zona. Las dañaron, porque el tren es más seguro. Es muy difícil que se descarrile o que choque el tren. Es más seguro, más económico, más barato y más ecológico. Sí. Entonces, hay decisiones que se han tomado en la historia de Chile que claramente han dañado al país. Y yo en ese sentido siempre confío más en la centroizquierda. No digo que no se cometan errores. Sí se cometen errores. Pero entre los errores que comete la derecha tradicional de este país, y los errores que comete la izquierda, prefiero los errores que comete la izquierda. Porque generalmente se equivocan a favor del pueblo, en cambio los otros se equivocan en contra del pueblo. Si no, pregúntele a los pescadores artesanales qué piensan de la ley de pesca. ¿Ya? Se equivocaron ahí, o lo hicieron a propósito, de darle a 7 familias el mar de Chile. Nosotros tenemos un territorio y tenemos la riqueza que tenemos en nuestros minerales, es tan importante como la riqueza que tenemos en el mar de Chile, y se la estamos regalando a privados. Eso. Uno dice, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, porque esa riqueza debe de alguna manera llegarle a todos los chilenos. Entonces, creo que el presidente Guillermo, lo voy a llamar presidente, va a tener la sabiduría para escuchar y ser asesorado de cómo avanzar hacia un país más justo,
sin impedir el crecimiento de nuestro país, ¿ya? Así que creo que Chile puede ser un país mejor. Alcalde, yo le agradezco que usted nos haya dado este tiempo, su tiempo familiar, el tiempo que tendría que estar con su hija, con su familia, para que hoy día nos viniera de manera tan franca, tan honesta, a darnos esta posición política suya. Pocas veces lo hemos visto en este plano, lo hemos visto más como alcalde, contando un poco el desarrollo de la comuna, pero hoy día vemos a un hombre con los ideales, capaz de, digamos, darnos con seguridad cuáles son sus ideales y por qué, y nos ayuda a educarnos, porque también hay muchas personas que están en la disyuntiva, que será mejor, será verdad lo que dice este, será verdad lo que dice el otro, y donde usted hoy día nos ha dado como con ejemplos concretos por qué tiene esta opción y por qué usted considera que es lo mejor. Antes de despedirnos, yo le voy a pedir que invite a la gente para el próximo domingo a votar, a participar de las elecciones, porque es muy importante, porque muchos a lo mejor sienten que ya está como cerrado, que ya está definido, pero es importantísimo que el domingo participemos de este derecho a votar. Bien, yo le agradezco la invitación. Creo que Chile es una responsabilidad de todos nosotros. No es solamente ir a votar o no a votar, sino que es el destino de Chile por 4 años más. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad, porque con nuestros votos vamos a ver qué decisiones se toman en el futuro gobierno. Cuando hablamos de que Chile puede ser más justo, yo tengo claro que con Alejandro Guillet puede ser más justo que con Sebastián Piñera. Y por lo tanto yo invito a la gente a que vaya a votar. Estamos en periodo de elección y yo voy a votar por Guillet. Usted libremente decida, yo le he dado argumentos porque creo que es mejor. Y como sanvicentano, yo creo que también debemos respetarnos. Yo no he dicho que el presidente Piñera va a ser una catástrofe. He dicho las decisiones que él ha tomado y que yo no comparto. Y he dicho que Alejandro Guillet va encaminado en mejorar la situación de nuestro país, y me gustó mucho que ellos ya estén abordando el tema del crecimiento con un desarrollo estratégico de Chile, recogiendo lo que hizo Lago, lo que hizo la presidenta Bachelet. Entonces, porque la gente tiene que entender que si no crecemos inteligentemente, vamos a estar solamente vendiendo la pomada, como se dice, porque Chile va a seguir siendo más o menos lo mismo. Yo creo que sí podemos apostar a algo más, siempre y cuando tengamos la inteligencia de nuestros líderes para tener el desarrollo estratégico que necesitamos. Así que yo en ese sentido les pido a la gente que concurran a votar. Yo creo que tanto todas las edades, especialmente los jóvenes, porque el futuro de Chile es para ustedes, para los jóvenes. Y hoy día hay que tener argumentos. No basta con decir, ¿no es cierto?, respuestas simples. Uno tiene que estudiar un poco la realidad. Decir, ¿cómo avanzamos? Y hoy día el Frente Amplio tiene 20 diputados, que yo les deseo lo mejor por el bien del país, que sepan escuchar y que sepan proponer cuestiones viables, porque el avance real siempre es de a poco, nunca es así abrupto. Así que yo creo que este de domingo 17 va a ser un día muy importante para Chile. Yo por mi parte voy a votar por Alejandro Guillet y espero celebrar. Si es que llega a producirse el efecto contrario, yo voy a respetar a los que han votado por esa opción, y en su momento vendremos acá a la televisión por una u otra cosa, ya sea para celebrar o para analizar la situación de quién ganó la elección. Así que yo, María Elena, si bien estoy en una cosa local, comunal, en donde hemos tratado de hacer lo mejor posible, con errores lógicamente y con falencias, creo que Chile es demasiado importante como para no ir a votar. Así que yo le pido a la gente que no se quede en la casa, independientemente de su voto, concurran a votar. Bien.
Bueno, nos sumamos a esta invitación que hace nuestro alcalde, le damos las gracias. Me gustaría también despedirme con cada vez que viene aquí algún líder, independientemente de su línea política, respondiendo a esta línea pluralista que tiene TVO, felicitamos a cada uno de los líderes, porque cada uno es importante, como usted dice, para el país, para nuestra comuna. Cada uno en su rol y desde su visión es un aporte importantísimo para el desarrollo de este país. Así que le damos las gracias, lo felicitamos por su trabajo, lo motivamos a que siga en esta línea y nos vamos entonces motivados para participar el próximo domingo. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios quiere.